Continuamos con este su espacio Enlace Semanal y justamente vamos a hablar en este instante de salud. Y nos acompaña para eso la coordinadora hospitalaria de trasplante de la región 2 del Ministerio de Salud Pública aquí en Santiago. Se trata de la doctora Juana Sarita. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenida, Buenas doctora. noches, gracias por la invitación. Hablemos de trasplante y cómo va la concientización de la ciudadanía en ese sentido. Sí, hay que reconocer que hemos avanzado, pero todavía falta mucho por hacer. La pandemia nos tuvo un poco rezagado y otros factores que influían, como la parte económica y no disponer quizás de pruebas especiales, hospitales libres de COVID, ya que se han resuelto este tipo de problemas, podemos retomar el tema. Insistir en la población de la necesidad de donación. Cada año nuestro país, para suplir la demanda, debía estar haciendo aproximadamente 400 trasplantes renales. Unos 600 personas esperan un trasplante hepático y otros 100 esperan un trasplante cardíaco. Y un gran número de personas espera, aunque no para sobrevivir, sí para mejorar su calidad de vida, un injerto de tejido, ya sea córnea, esclera, piel, hueso, cartílagos, tendones. Hay que saber que anteriormente nuestra seguridad social no contemplaba lo que era el mantenimiento del donante, el donante vivo, el proceso de trasplante y el seguimiento posterior. Es un asunto, perdón, doctora, es un asunto del Estado, de política del Estado, un asunto cultural. ¿Dónde está la raíz de que eso aquí como hasta poco se habla, doctora? Es la suma de todos esos factores y es lo que voy a tratar de explicar. Cuando se creó la Ley de Seguridad Social, apenas existía el trasplante de donante vivo y el trasplante de córnea. Y por eso no se contempló la cobertura de los trasplantes. La Organización Mundial de la Salud ha exigido a todos los países un desarrollo en el programa de trasplante y para el 2030 cada país debe suplir la demanda de órganos para trasplante de su población. En cuanto a la parte económica, el año pasado salió la resolución 531 y posterior a esta la 535. En estas resoluciones se contempla que además de la cobertura de los pacientes renales tener para hemodiálisis, está una cobertura adicional para el trasplante. Y esto incluye también el mantenimiento en la unidad de cuidados intensivos y el uso de sala quirúrgico del donante fallecido en muerte encefálica, que anteriormente teníamos esa limitante y quizás por eso no podíamos insistir en solicitar la donación. No hay dinero para dar mantenimiento al potencial donante, pero tampoco hay dinero para, si aparece el donante, posteriormente trasplantar. Con estas resoluciones ya por lo menos tenemos cubierto la parte para el trasplante renal, tanto de donante vivo como cadavérico, y el objetivo es que a futuro se incluyan los demás programas de trasplante, tanto hepático como pancreático y cardíaco. ¿Cuáles son los órganos más frecuentes que regularmente se demandan? Se demanda mayormente riñón. Hay una alta incidencia a nivel mundial de falla renal terminal que se puede muy bien sustituir con una máquina de hemodiálisis, pero hay que saber que el riñón no solamente depura sustancia tóxica y líquido, sino también que es una glándula donde se produce eritroproyectina, y esta es la que tiene que ver con la formación de glóbulos rojos y otras funciones en el organismo. Por eso, aunque existen máquinas de hemodiálisis, siempre sería más factible trasplantar el paciente renal, además de que se ha demostrado de que es costo efectivo. El costo anual del paciente renal siempre va a ser sostenido, más de 700,000 pesos al año. Sin embargo, el paciente trasplantado de riñón, quizás el primer año tenga un gasto mayor a 1,000,000 si no hay complicaciones. Sin embargo, cada año se va a ir reduciendo el gasto de estos pacientes a menos de 300,000 pesos al año, sin decir lo importante que es la calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes a futuro. En el caso de la hemodiálisis, al cuarto año apenas
están vivos un 30% de los pacientes que se conectan a hemodiálisis. Sin embargo, el 70% de los pacientes trasplantados al 4º año está vivo y con calidad de vida. ¿En cuáles centros se realizan trasplantes y qué tipo? Sí, en nuestro país se realiza trasplante en Santo Domingo, en Secanó, Plaza de la Salud, Sedimat, Fundación Vaquero. En Santiago, el Homs. Esos son donantes vivos de riñón para trasplante. Sin embargo, de donante cadavérico solamente en Secanó y Plaza de la Salud, y próximamente el Homs ya está siendo evaluado para ver si puede comenzar de trasplante cadavérico también. Doctora, ¿cómo puede uno de los amigos televidentes, Félix Franco, un servidor, un prospecto donante, ¿verdad? Ser donante? El protocolo. ¿Cómo yo llego a ustedes? Sí, miren, hay que saber que todos somos potenciales donantes hasta que se demuestre lo contrario, con una evaluación médica. Podemos muy bien conseguir el carnet de donante entrando a la página del INCOR, pero al final uno fallecido, quien toma la decisión es nuestra familia. Diferente a Estados Unidos, que si usted deja un documento no importa lo que piense la familia. En nuestro país es obligatorio que los familiares inmediatos como esposa, padre, hijos y hermanos estén todos de acuerdo, porque uno fallecido no tendrá la Entonces, decisión. si Félix Franco decide ser donante, le dan una identificación que lo acredita como tal, pero al final quienes tienen que decidir y firmar son sus familiares. O sea, porque él lo decidió, no pueden asumir las autoridades. La ley 329-98 exige que esté firmado un documento especial que existe para que la familia lo autorice. Si la familia no lo autoriza, aunque sea un potencial donante excelente y el director quiera y haya un receptor disponible para recibir ese órgano porque son compatibles, lamentablemente no procede. Por eso lo más importante, más que tener el documento, el carnet, es hablar con nuestros familiares, con nuestros allegados sobre la voluntad de ser donante si fallecemos. Ahora, hay que saber si las personas pueden donar vivas, órganos pares como el riñón, porque se vive muy bien con un solo riñón. Pero eso es muy escaso, los casos que se dan, ¿verdad que sí, doctora? En nuestro país, la mayor cantidad de trasplantes renales es de vivo. Hay que saber que el programa de trasplante comenzó en el 86, no es en este momento. ¿Qué sucede? Factores como falta de recursos para los inmunosupresores, que son los medicamentos que se necesitan para evitar el rechazo de estos órganos. Recuerden que no nacimos con ese órgano, por tanto sus células, nuestro organismo no lo va a reconocer y necesita un medicamento permanente para disminuir las funciones del sistema inmunológico y evitar que lo rechace. Ya a través del programa de alto costo, esto tiene cobertura y por eso hemos podido retomar el concientizar a la población sobre la donación de órganos. Vamos a ver, doctora, así en lo llano, ¿cuáles son los órganos que podemos nosotros donar en la República Dominicana y que se hace ese trasplante exitoso y cuáles se vislumbra que se van a ir incluyendo? Sí, se puede trasplantar y se hacen a nivel mundial trasplantes renales de donantes vivos y cadavéricos. Cuando hablamos de renales hablamos de riñón. Vamos al órgano. Del hígado, corazón, páncreas, incluso de intestino, en el caso de los tejidos, válvulas cardíacas, córneas, escleras, piel, tendones, huesos de donantes fallecidos. En nuestro país existe un programa de trasplante renal tanto de vivo como cadavérico, les digo desde el 86 y desde el 2008 de cadavérico. El iniciar con el programa de donantes cadavéricos ha permitido incursionar en otros programas y por eso ya se han hecho más de 50 trasplantes de hígado y 3 cardíacos y 1 de páncreas. Usted hablaba de centros privados, pero ¿el gobierno asume algún costo de o lo asume el paciente?
Ese es uno de los problemas económicos. El paciente debía asumir el costo de la cirugía, el costo de la preparación, el costo del donante vivo y posteriormente de los inmunosupresores. ¿Qué tan altos son esos costos? Los inmunosupresores tienen un costo de hasta 80,000 pesos mensuales. Y por eso anteriormente no había posibilidad de trasplantar tantos pacientes y no había con qué manejarlo. Ya el programa de alto costo hace unos años asumió el suministrar estos medicamentos. Sí. El paciente se trasplanta, se envía el expediente de este paciente al Ministerio de Salud y entonces desde antes de salir del centro que lo trasplantó y se le continúa el suministro de medicamentos. Yo tengo una inquietud con el donante vivo, doctora, porque quiero saber si tiene eso que ver con el parentesco familiar, por ejemplo, sí. Que mi padre o que un hijo mío necesita el riñón mío y eso lo puede facilitar, o a veces influye el factor económico por el costo que pueda hacer uno de esos órganos. Sí. Hay tres cosas que aclarar. El parentesco influye desde varios puntos. Por ejemplo, la parte genética, mientras más familiaridad haya, más compatibilidad hay, menos rechazo, y en el caso de ser hermanos gemelos quizás ni necesiten inmunosupresores. Pero también los donantes vivos relacionados genéticamente, desde los padres, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos y primos hasta tercera generación, si son compatibles, no hay contraindicación médica, pueden donar, van a un centro de salud y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, el donante vivo no relacionado, que dice que es una persona solidaria, altruista, entre comillas, si decide donar, este caso debe ser presentado al Consejo Nacional de Donación y Trasplante. Se manda a un trabajador social a hacer una evaluación de ambas familias para vislumbrar que no hay dinero de por medio. Hay que saber que la donación de órganos es un acto generoso, solidario, altruista, en el que por ninguna manera debe haber dinero de por medio, y a partir de la ley 329-98, esto puede ser penalizado tanto para el médico, la institución de salud o el paciente. Doctora, pero, o sea, no se puede vender. No se puede vender, pero vamos a la realidad también, doctora. Porque ¿cuál es la realidad? Hay alguien que necesita con urgencia un riñón y entonces hay alguien que dice, sí, yo te lo doy, pero tú me guardas el silencio y por abajo tú me das una cosita y eso no lo va a saber nadie, doctora. Mire, bueno, sería muy sencillo tomarlo así, pero sin embargo los pobres también necesitamos trasplante, entonces si no tenemos dinero, no nos vamos a trasplantar. Claro que sí. Entonces, definitivamente la insistencia de la Organización Mundial de la Salud es esa, que cada país tenga un programa de donación y trasplante a partir de la donación generosa, solidaria, altruista, y de ser posible no de donante vivo, sino de donante cadavérico. ¿Por qué razón? Esta persona lamentablemente ya falleció y puede donar todos sus órganos y tejidos porque ya no lo necesita, por tanto se puede tener una mayor cantidad de programas de trasplante. El donante vivo no puede donar su corazón, puede ser la madre más abnegada, pero sí. Mi hija no necesita un trasplante cardíaco, no puedo donarle el corazón. De ahí la insistencia de solicitar la donación de donantes fallecidos, siempre de manera generosa, solidaria, altruista y en las condiciones que especifica la ley, que están bien detalladas. Por eso se creó una red de coordinadores hospitalarias, de la que yo soy parte, para que no sea cualquier persona que haga la solicitud, sino el coordinador hospitalario asignado a esa institución o a esa región. Doctora, la semana pasada ustedes trabajaron con, la semana de la donación sí. de órganos y tejidos. Sí. ¿Qué se hizo? El 14 de octubre es el Día Mundial del Donante de Órganos, Tejidos y Células. El objetivo de conmemorar este día es llegar a la población y crear conciencia sobre la necesidad de la donación. Hemos hecho actividades en la medida de lo posible, tanto en Santiago como Santo Domingo, en los lugares donde hay coordinadores, yendo a los medios de comunicación. Nosotros también vamos a las escuelas, vamos a las iglesias. Yo estuve en el Cabraliva, en el área de consulta, en el SENMA, distribuí volantes y todo esto.
para tratar de llegar a la población y si ellos tienen inquietudes, entonces puedan hacer preguntas. Hay que saber, hay poca receptividad de las personas cuando desconocen del tema, cuando no saben que está institucionalizado, pero una vez hay mitos. Uno se acerca, el cambio es radical con relación al tema y de manera positiva. Doctor, aquí hay que reconocer eso. Aquí entre nosotros hay personas que dicen... ¿Tú estás pensando del corazón? No, aquí hay personas que entienden, si yo autorizo a ser donante, me decía el amigo David Durán, seguro, y si yo estoy vivo, entonces, ¡pam!, sí, me toman el órgano. Porque necesitan ese órgano. Entonces hay ese temor, doctora. Ese es el objetivo de que nosotros intentemos llegar a la población. Miren, hay que saber que una vez se extrae el órgano del donante, no lo almaceno, no hay un banco de órganos, por eso no se puede trasplantar tanto. Una vez se extrae del donante, el que más dura es el riñón y apenas 24 horas. Okay. Eso yo quería saber, la duración para hacer el trasplante. El corazón 8 horas, el hígado 8 horas, el páncreas 16, los pulmones, porque no se almacenan, no hay banco de órganos. Además, no se le puede poner a cualquier persona porque se necesita la compatibilidad, porque posteriormente lo va a rechazar. Además, se necesita una serie de estudios para evitar transmitir enfermedades como hepatitis B, hepatitis C, cánceres, todas estas cosas, y ninguna institución con prestigio se va a prestar a tener un fracaso de este tipo en su institución con un programa de trasplante. Sí. Entonces, hay que entender eso. De buenas a primeras, con tantas películas y eso, es difícil de creer. Sí. Pero pueden acercarse a nosotros, pueden entrar a la página, yo puedo hacer llegar unos folletos, unos brochures, leer sobre el tema, porque uno habla sobre la donación, pero yo puedo llegar a necesitar un trasplante, claro. Mi familia puede llegar a necesitar un trasplante. El INCOR tiene que ver con todo, no solamente con la donación, y nosotros estamos a entera disposición. Un mensaje final, doctora, y aparte de eso, ¿cómo llegar a ustedes? Una vez más, vamos a repetir. Sí, usted va a repetir eso, doctora, pero algunas anécdotas, ¿verdad? Usted ha escuchado de con la donación del corazón. ¿Usted ha escuchado algunas cosas? Bueno, no es posible. La vida radica en el cerebro. Y si ustedes se dan cuenta, la vida no solamente son signos vitales, son vivencias, pensamientos, sentimientos. Si el cerebro dejó de funcionar, lamentablemente esas células no van a tener muerte cerebral, memoria, como le dicen. Quizá porque eso ha sido la evolución a futuro, pero no. Esas células lamentablemente no van a tener memoria de esas vivencias suyas. Las vivencias están en el cerebro, ni siquiera en el corazón, aunque el corazón esté haciendo. Doctora, la película, entonces, el cine se ha encargado, y las novelas, de hacer su daño en ese sentido. Definitivamente solamente se procura el dinero, no se procura crear conciencia, llegar a la población, no se entiende que el que está en espera de ser trasplantado, su vida pende de un hilo, que en cualquier momento puede fallecer, que ese puede ser un niño recién nacido, un padre, una madre, un hermano, que no hay... no importa el partido político, la condición económica, la profesión, mientras estemos vivos, todos estamos propensos a necesitar un órgano para trasplante. Se piensa sobre la religión, los testigos de Jehová a favor de la donación y el trasplante. Lo que no quieren es glóbulos rojos. Sangre. Si se procede a hacer un lavado adecuado con un medio especial que hay, ellos no tienen ningún inconveniente. Los musulmanes por igual están a favor de la donación. Quien salva una vida, salva el mundo, según el Talmud. Bueno. Entonces, es cuestión de que leamos sobre el tema, de golpe y porrazo no lo vamos a entender, pero no hay que esperar a que toque nuestra puerta para entenderlo. Y definitivamente yo confío en mi país, que es un país solidario por cultura, generoso, altruista. Es cuestión de que se nos permita, como han hecho ustedes, participar en programas televisivos de radio y llegar a la población, porque definitivamente nos resulta costoso mantener una campaña todo un año. Lo que hemos logrado ha sido gracias a personas como ustedes que nos hacen un espacio en sus programas.
Para nosotros es sí. un placer, doctora, siempre tenerla aquí con estas orientaciones, y usted lo sabe, porque se lo he manifestado fuera del aire. Gracias. Y además yo debo manifestar que la doctora Sarita es una persona muy solidaria y de entrega a tiempo completo a la medicina, y eso vale mucho. No, y esa labor de concientización es muy importante ante esa gran necesidad de los órganos. Claro. Mis pacientitos me motivan cada día más. Solamente hay que ir a la unidad de hemodiálisis del Cabral Ibáez y con esto usted sale, aunque se sienta desanimado, las baterías se recargan y seguimos en pie. Independientemente de pandemia, de que no haya dinero, hay que seguir haciéndolo. ¿Cómo se comunican con nosotros? A mí, Juana Sarita, 809-513-1632, trabajo en el Cabral Ibáez y Centro Médico Cibao. El INCOR, pueden entrar a la página, hay mucha publicidad sobre donación que pueden compartir, pueden solicitar el carnet de donante, pueden solicitar charlas en sus clubes, escuelas, iglesias, pero también el INCOR tiene una amplia número de publicaciones, de libros, incluso para los comunicadores sociales, que ustedes pueden bajar esta información. Y estamos a entera disposición de seguir trabajando en pro de cubrir la demanda de órganos para trasplante en República Dominicana. Bueno, gracias a la doctora, Gracias, Juana Sarita por acompañarnos. Gracias Ella a es usted. coordinadora hospitalaria de trasplante de la región 2 del Ministerio de Salud Pública. Gracias como siempre, doctora. Gracias. Muy interesante. Nosotros continuamos. Bye.